Arratsaldeon, buenas tardes. Comienza la cuarta edición de las jornadas denominadas genéricamente Creación, Ciudad y Paisaje, que organiza la Delegación Alavesa del Colegio de Arquitectura. En esta ocasión el objetivo del análisis es el diseño, las escalas del diseño, para ser más precisos. Serán 4 charlas con otros tantos invitados que abordarán cuestiones desde su amplia y diversa experiencia. Pero antes recordar la trayectoria de estas jornadas nacidas en 2019 dentro de la Bienal de Arquitectura Muga y que han contado con en las sucesivas ediciones con más de una veintena de notables invitados para abordar la arquitectura desde disciplinas diferentes sin olvidar aspectos sociales y políticos. Pero Alberto Yela, arquitecto y organizador de las jornadas, es quien mejor puede repasar muy sucintamente estos encuentros anteriores. Bueno, efectivamente empezamos en 2019 con unas primeras jornadas en las que tuvimos invitados como Ana Bats, Beth Campezerro, el Grupo Aranea o artistas como Maider López. Debido a la pandemia se suspendieron hasta 2022. En ese año las jornadas trataron sobre formas de habitar, diferentes grupos que nos explicaron que no todos teníamos que vivir igual, como podían ser Achizabaya, que han diseñado viviendas en planta baja, Santiago Zuruceda, que todos sabemos sus intervenciones con arquitecturas inventadas y casi ilegales, ¿no? La cooperativa La Col, que autora de varios edificios en Barcelona. También tuvimos la suerte de contar con el colectivo de ocupas de Recaleor, un pequeño barrio ocupa de Vitoria. Continuamos con las jornadas en 2024, en este caso 2023, perdón, uno de los temas fue la movilidad, y en ese sentido tuvimos aquí al alcalde de Pontevedra, Miguel Ángel Fernández Lores, y gente como Hernández y Casanova, artistas como Esteban Ferro, Javier Peña, el director del Festival Concéntrico de Logroño, o Antonio Giraldo, concejal del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, es un buen repaso. Vamos entonces ahora ya con la edición de 2024. Antes de que un concepto se convierta en realidad, en algo tangible, existe un proceso racional que conjuga numerosas variables obtenidas de nuestras experiencias vitales y profesionales, variables emocionales, artísticas, funcionales, estéticas y éticas incluso. Todas ellas se conjugan en un núcleo primario que culmina en la explosión creativa de un resultado final y real. La arquitectura ejerce hoy aquí como anfitriona de estos procesos que abarcan prácticamente todos los aspectos materiales de la experiencia humana: mobiliario, tipografía, maquinaria, disciplinas artísticas, por supuesto ciudades, sus entornos, edificios y sus interiores. Son las escalas del diseño. Un programa de estas jornadas, por cierto que también ha necesitado una notable labor de diseño, que va a resultar tan variado como interesante y ameno, porque vaya a nivel de protagonistas, avalados por obras, reconocimientos y galardones. La tarde de hoy la ocuparán las intervenciones de Rubén Picado y María José de Blas, del estudio Picado de Blas, Emilio Tuñón, Marina Senabre, Isidro Ferrer y Elisa Martínez Beitia. Comenzamos con la charla de los arquitectos Rubén Picado y María José de Blas, que han titulado Sobre mesas. Ambos conforman un equipo que combina los proyectos, la docencia y las exposiciones. Diseñan viviendas, muebles, hoteles, espacios urbanos, locales gastronómicos. No sé si ser artífices de Yaquitoro de Chicote o del hotel-restaurante Chaurre les ha llevado a denominar su intervención sobremesas, que además tiene un apetitoso doble sentido. Rubén, María José, bienvenidos a esta vuestra mesa y cuando queráis. Bueno, pues muchísimas gracias al Colegio de Arquitectos de Vitoria y Alberto por invitarnos. La verdad es que nos hace muchísima ilusión estar aquí, en esta ciudad a la que queremos, y sobre todo acompañada de unos compañeros a los que admiramos y queremos, ¿no?
Entonces, de verdad, muchas gracias. Bueno, como bien nos han comentado, pues nada, Rubén y yo montamos en el estudio en el 91. Siempre hemos sido un estudio muy pequeño, máximo nosotros y ahora 5 personas, que bueno, consideramos que no es pequeño. Pero durante, bueno, pues todo también, la crisis, pues éramos Rubén y yo y alguna persona más y nada más. Y lo que sí, a lo mejor es un aspecto que sí nos gusta definirnos, es que hacemos pocos proyectos, pero con mucha intensidad, la verdad, y con mucho cariño, ¿no? En la mayoría de los casos. Y bueno, y hemos tenido la suerte de, como ha comentado, pues de trabajar a muchas escalas, ¿no? Desde escala casi de paisaje con alguna intervención hasta escala de lo pequeño, ¿no? Del diseño, que siempre nos ha gustado mucho porque nos interesan las atmósferas y nos interesa mucho aquello que toca a las personas, ¿no? De lo táctil, que yo creo que es algo que perciben fácilmente. Y el título, pues claro, era Sobremesas porque nos parecía muy pertinente a las 4 de la tarde, ¿no? Y un poco la actitud que queremos de verdad de compartir estas reflexiones con todos. Y porque vimos que también podía ser la mesa como hilo conductor de los proyectos que os vamos a contar, porque en la mayoría de los casos pues han configurado o determinado incluso en muchos casos el espacio, ¿no? Entonces, bueno, si reflexionamos un poco la mesa, es cierto que desde antropológicamente separarse del plano del suelo, pues ya desde la cueva, la caverna, ¿no? Depositan esos alimentos en la parte superior, incluso como esta foto, ¿no? Donde la cultura japonesa, absolutamente todas las actividades se hacen pegadas al suelo, el dormir, el relacionarse, pues sin embargo la comida se hace sobre ese plano, ¿no? Que se libera y se levanta del suelo. Y es un elemento, ¿no? Un artificio, ¿no? Que nos permite hacer actividades cotidianas, pero también milagros, ¿no? Y entonces esta mesa yo creo que es la mesa de todos, ¿no? Es la mesa ¿no? Donde aparece no solamente la acción, ¿no? De la última cena, sino también la acción, ¿no? Bueno, pues de la creación, del engaño, del perjurio, es decir, está lleno de acciones, ¿no? Y lo que es muy bonito que es una mesa que nos pertenece a todos, ¿no? Porque todos estamos detrás de la mesa. Y si analizamos la mesa, que bueno, en un momento, ¿no? En un momento analizamos esta mesa, es porque nos parece tan pregnante y porque nos sentimos partícipes de esta mesa, porque la vemos situada de una forma anormal para el espacio, es decir, un espacio tan profundo, la mesa, el sentido lógico de la mesa sería en el otro sentido, ¿no? Es decir, que no sería en el sentido donde no deja casi paso en los lados, ¿no? Pero claro, esta es la manera de que todos seamos. Bueno, es la que decide Da Vinci Sí. colocar, ¿no? Sí, ¿no? De hacernos partícipes de que al otro lado estamos todos nosotros, ¿no? O sea, en realidad Da Vinci, claro, juega, ¿no? De una forma, se ha hablado muchísimo y se ha escrito muchísimo sobre las acciones que ahí ocurren, pero sin embargo, no nada prácticamente de la situación tan anómala de esa mesa, que si os dais cuenta, no mide más de 45 centímetros de ancho, es muy estrecha. Nosotros hemos hecho el ejercicio geométrico de ver qué tamaño tiene, ¿no? Y cómo ocupa ese espacio de esa nave. Y si tú fugas aquello y lo abates, te das cuenta que prácticamente ocupa, fijaros que va de lado a lado, ¿no? Y cómo están apelotonadas, ¿no? Las figuras. Es realmente extraño. Entonces, caracteriza el espacio. La ubicación de la mesa en el sitio. Entonces, bueno, no por su diseño, sino por su disposición, que es un poco a lo que vamos, ¿no? Que es lo que vamos a contar como a partir de ahora. Siguiendo esa reflexión, pues la verdad es que la silla es casi el elemento que ha ahondado en la historia del diseño y la que ha protagonizado con más densidad pues todos los cambios o evoluciones dentro de
dentro del diseño. Pero la verdad es que la silla es verdad que es un elemento muy móvil, pero solamente tiene una acción, que es sentarse. Es más, Bueno, ¿no? de ¿Te hecho es como parece? ridículo, ¿no? Cuando Munari, que es que, claro, que tiene un humor maravilloso, visual, pues es surrealista, ¿no? Si quieres hacer otras acciones en una silla, pues tienes que cambiar la de disposición, porque no la admitiría de otra forma, ¿no? Sí, pero bueno, ¿no? Y como este ejemplo maravilloso, ¿no? Donde esa mesa o la Furelia son, ¿no? Uno de los artistas que yo creo que más nos conmueve ahora, pues que usa esa mesa como un lugar de encuentro, de trabajo de las ideas, ¿no? Y que esa misma mesa luego se convierte como en el plano de proceso de creación de todo de lo que ellos hacen. Es Incluso, como, bueno, es como en la de Olaf, os dais cuenta que realmente es humilde, ¿no? Es un elemento, simplemente un plano donde ocurren cosas. Prácticamente no hay diseño. Hay un tamaño y una disposición del espacio, nada más. No como pasa con las sillas, ¿no? La historia de la silla al final acoge todo tipo de asuntos, ¿no? Desde los más representativos, ¿no? de poder hasta los más refinados de técnica e incluso avances constructivos, ¿no? Y van paralelo al desarrollo histórico del propio diseño, pero desde los orígenes de los tiempos. En cambio, la mesa no queda como paralizada, ¿no? En el tiempo, porque tiene otras cualidades. bueno, y esta imagen, bueno, nos gusta porque muchos hemos estudiado así, Bueno, y se ¿no? sigue estudiando, Y claro, se se sigue sigue examinando así, yo creo, ¿no? estudiando así, Todavía, ¿no? Pero lo que más o menos. más interesante nos parece es que cuando cambia la metodología, cambia la forma de enfrentarte a la mesa, ¿no? Ese elemento que, ¿no? En el que es como rígido, direccional, impositivo, la fila, ¿no? Llega Frobel y dice, no, la metodología más docente es que todos compartamos alrededor de una mesa, ¿no? Bueno, pues estas inquietudes son un poco las que nos llevan o nos llevan al hilo de contaros estos proyectos. Vamos a empezar por la primera mesa, bueno, pues es Bueno, no sé si estamos empezando bien, pero bueno, así ha salido. O sea, a ver, sí, es como la última, ¿no? Pero, sí, y quizá la que menos sí, caracteriza el para el espacio, pero espacio. sí queríamos Nos hablar de ello porque parecía, ata un poco todo. Nuestro lo tenéis aquí al lado sí, y vamos a hablar un poco de las cosas que hemos hecho aquí claro que sí. en La Rioja. Y bueno, porque estando tan cerquita siempre nos gusta hablar de esta familia Campaniego que de forma tan generosa y cariñosa nos trata siempre, nos sigue tratando, ¿no? Bueno, pues la familia Pianiego, bueno, pues sabéis que es en La Rioja, en un pueblecito de Ezcaray, ¿no? Pues ya nos han contado con unas vistas maravillosas y sobre todo los paseos, ¿no? Que se hacen por el Layedo y como se tiñen de colores estos alledos, ¿no? Y el gran protagonista enfrente del hotel, que es esta iglesia románica preciosa, maravillosa, ¿no? Y la situación del hotel, ¿veis? Frente a la iglesia románica. Bueno, realmente nosotros llamamos que es un proyecto a fuego lento y que os vamos a dar nada, una pincelada, porque para hablar de toda la restauración del Hotel Rey tendríamos que dedicarle toda la tarde porque empezamos, bueno, en el año, hace 15 años, y la llamamos que es a fuego lento, ¿no? Es decir, que vamos incorporando, porque solo pueden cerrar poco tiempo, y vamos incorporando las intervenciones en el periodo, ¿no? Lo que es importante es que hay legazgos ya del siglo XVI, que era una casa de comidas, y como os digo, hemos ido haciendo primera fase, que eran unas pocas habitaciones, segunda fase, la cuarta fase, bueno, y la última intervención, que era bastante compleja, era el mirador. Pero más que hablaros del mirador, la última mesa que hemos hecho es esta que veis aquí, aparte, bueno, pues del reloj, y nos gusta llegar al diseño de todo lo que podemos, ¿no? Pues es esta mesa que lo que nos parece interesante es que cambia el significado del espacio, es decir, este espacio es un espacio de uso para todos los clientes, es un espacio pues, de relación, eh, donde la gente puede trabajar o puede simplemente relacionarse.
pero ahora se ha convertido en el primer punto de la experiencia gastronómica que habla Francis en su menú. Sí. O sea, se abre en un momento dado el biombo, es una cosa muy simple, y esa mesa cambia de significado inmediatamente por la acción que aquí ahí ocurre. Lo mueve y como digamos que las primeras tapas pues las pone ahí, ¿no? Un poco pues alegórico a la tapa clásica de los bares, ¿no? de la zona. Bueno. Bueno, en realidad por la que queríamos empezar era por esta, ¿no? Pero bueno, como pusisteis la imagen aquella, digo, bueno, ¿cómo no la vamos a poner, ¿no? Como nos pusisteis la imagen, vamos a empezar por aquella. Bueno, esto fue un proyecto como personal, ¿no? Del propio Francis Paniego, porque este ya no es de la familia, sino solo suyo y de su mujer. Y quería hacer como su restaurante soñado, ¿no? Bueno, él tenía un local en Logroño, enfrente de la plaza Espartero, ¿no? Principal, y de alguna manera Coque le pregunta directamente, dice, ¿pero cuál sería tu restaurante soñado? O sea, ¿qué te gustaría a ti? Dice, pues para mí dar de comer a una familia en el Alledo, es lo que me gustaría hacer. La verdad que yo creo que es el espacio que a mí, porque todos los días lo recorre, está 2 horas corriendo, hace deporte siempre todas las mañanas por allí, ¿no? Todos los días del año. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a intentar traer un trocito, ¿no? De cómo podemos traer un trocito de ese bosque a la ciudad, ¿no? En este caso. Y bueno, pues el tema de la madera pues fue absolutamente fundamental. Ahí esta es la ubicación, muy cerquita a la calle Laurel, que está detrás. Y claro, había también como un reto, esto pasa en la siguiente, un reto que era el cómo compito, ¿no? Frente a que es donde aparece el objeto, donde aparece la mesa, ¿no? El cómo compito frente a la calle Laurel, ¿no? Que es una relación con la comida, con digamos, el disfrute, con una barra, ¿no? Una barra que te separa, la barra que separa el camarero de la otra persona, del que pide, de una manera directa, ¿no? De tete a tete, como veis, y sobre todo el tiempo que estás, ¿no? Es un tiempo, pues, aquí poníamos, ¿no? A ver, no 30 veo. minutos. 30 minutos son, ¿no? Poníamos ahí, que es un poco lo que a lo mejor estás ahí tomándote tu chato o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, él decía que no podía ser, que tenía que hacer algo que durara un poquito más, que durara por lo menos 1 hora, pero tampoco mucho más. Con lo cual la silla tampoco tenía que ser excesivamente cómoda. Claro, tú puedes con el diseño perfectamente controlar el confort y si te pones ahí imaginaros, ¿no? Un sofá de... Sí. Esto es el clásico que te pone, ¿cómo se llaman? Los Chester, ¿no? Pues estás ahí ya con el whisky, no te mueve nadie, ¿no? Entonces la silla la diseñamos, pero también la mesa, ¿no? Entonces la relación era hacer un bar, el reto era hacer un bar sin barra. Con lo cual lo que decidimos fue, primero, él quería que la gente se sentara, y segundo, no era prioritario, digamos, la ergonomía del barman, que al final está más relacionada a la altura de la barra por las cosas que tienes debajo, tiene que haber el vaso entre la barra y al final es así de alta por eso, no por otras cosas. Y la contrabarra era digamos, la del oficio, y esa era como la de presentación de la comida. Eso le obliga a generar platos nuevos. O sea, al final el diseño provocaba que él pensara otra manera de presentar la comida. Entonces hicimos este dibujo, y ahora pues una mesa familiar en donde la abuela o el padre cocina y reparte de cara a todos los que van viniendo. En realidad es un concepto que a lo mejor en el País Vasco es más común, ¿no? El de ir y te vas sentando en una mesa larga, pero no en otros sitios. A él le da mucho miedo esto de hacer una mesa en la que vienen 2, luego se colocan otros 4 que no les conoces, se ponen al lado. Aquí, bueno, pues ya os digo, yo creo que aquí es común, ¿no? Lo he visto yo al menos en algún lugar. Pero ahí le daba miedo porque eso no ocurre en ninguna parte en Logroño. De hecho, sigue dudando, ¿no? Aunque le va fenomenal. Es que, claro, cosas cuestan. Y entonces hicimos este asunto donde ese trocito de barra era el que remataba la mesa. Entonces es una mesa es una barra intermitente, una no barra. ¿Veis? ¿Es esta? Ahí se queda. Entonces ahí veis que esta especie de gueridón o de mesa de apoyo con ruedas,
pues estaba dando el apoyo para la última parte del plato. ¿Qué característica tenía esta mesa? Que era un tablero entero de contralaminado, muy ligero, con 2 patas nada más, de forma que su configuración, al ser ligero, pues es fácil de cambiar por 2 personas. Entonces, con 2 personas puedes cambiar la configuración. ¿Por qué quería cambiarla? Porque él aquí no solamente quería dar de comer de una manera, sino que hay gente cerca, la administración pública está ahí, van con el portátil, trabajan, alguno trabaja un rato, otro queda con la familia, o sea, es bastante diverso el público que va a este sitio, que no sé si habéis tenido la ocasión de conocerlo alguno, no sé. Bueno, entonces esta es la disposición normal, las piezas rojas que veis ahí son esas mesitas que se mueven, que es como la barra, ¿no? Pero tú puedes ir todo alrededor. O sea, esa parte que te niegan detrás de una barra en la que no puedes pasar porque es donde está, es el mundo del camarero, aquí, sin embargo, no pasaba. Y cuando hacía convenciones o otro tipo de presentaciones de productos, pues hacía o conferencias, cuando dio la de todos los cocineros que iban por allí pasando contando un poco sus experiencias, y hacía un show cooking. Bueno, pues hacía una versatilidad bestial. ¿Y por qué? Pues porque la mesa tenía esa capacidad, el tamaño y la disposición fácil de mover. En el momento en que es difícil, pues las cosas sí que pesan, es difícil, ¿no? Hacer otra distancia. Bueno, y el reto también era lo que le habíamos prometido, que era llevar un trocito del hayedo de Tondeluna, que es una pedanía que está muy cerquita al Caray, pues un pedacito de ese bosque a Logroño, ¿no? Porque como bien ha comentado Rubén, el reto era que cómo iba a competir con la calle Laurel. O sea, eso no se puede, es imposible, ¿no? Y por eso también surge esta nueva tipología, ¿no? de tapa, es decir, es una tapa que tú la vas a tomar sentado, es más reposado, es una cocina, una tapa más elaborada. Bueno, pues esa hayedo fue por medio de, bueno, que nos aseguraba también un confort acústico con todo un panelado de lamas de madera, que se hizo un estudio de la colorimetría de esas hojas de los hayedos, cómo pasan de rojos intensos a blancos de nieve, a verdes cuando brota, que es un verde ácido precioso, y luego a unos verdes mucho más intensos. Esto, bueno, pues nos hacía que teníamos esa piel, que aparte por detrás pues, poníamos un material muy absorbente, de tal forma, bueno, pues que el espacio también quedaba más sordo, ¿no? Un poco que nos parece interesante, ¿no? El concepto en diseño de polisemia, es decir, que las cosas no valgan solamente como un elemento decorativo, sino que cumplan una función importante en el habitar de ese espacio. Bueno, pues al final es como un telón, estos son planos del proyecto, ¿no? La suerte también es que ahí está Garnica Plywood, es una empresa impresionante de tableros laminadas, una de las mejores de Europa. Y la verdad es que además, bueno, lo tomaron como showroom suyo, porque, bueno, todo... Está hecho todo con eso, todo hasta ¿no? la propia silla. Sí, bueno, la silla, un momento lo voy a marcar, hicimos también incluso, ¿no? El suelo, que sobre un tablero suyo, los restos, ¿no? Del corte de los tableros, lo encolamos y sigue ahí todavía, no se ha cuchillado todavía desde el año 2008. Bueno, ya toca. Y ya toca, pero está perfecto. Luego incluso pusimos el corcho caucho entre medias para un tema de absorción acústica, aparte del aislamiento, perdón, aparte del aislamiento que ha contado antes Coque de las lamas, teníamos de la absorción, había que aislarse de los vecinos, pero es que el Logroño tiene una normativa que es como muy salvaje. O sea, la verdad es que es bastante, no sé si la conocéis, pero es mucho peor que en cualquier otro lado. Entonces vienen y te ponen la máquina esta endemoniada para que los decibelios no pasen. Bueno, el caso es que logramos entreverar una lámina gracias a este industrial que quiso fabricarlo, y la verdad es que atenuó de una manera tremenda. Entonces es una caja con cement blocks todo alrededor, suelo, paredes y techo, ¿no? Incluso la cocina es de madera y tiene resina por encima del suelo. Y veis un poco. Lo ponemos porque realmente fue costoso y bastante interesante porque funcionó.
sea, sin patentes raras de estas alemanas que te venden, que Sí. tienen que costar un dineral. O sea, con un tablero de 25, pero que un tablero técnico con cambiando materiales, el aislamiento es muy, bueno, suficiente para este caso. Bueno, este proyecto, pues Fue luego premio. veis la silla, que no queríamos que llamara la atención, la diseñamos en colaboración con Cisas Dalmas, y si veis, tiene una peculiaridad que no pasa de la cota de los 70 centímetros de altura de la mesa. Se queda ras. Y son apilables, porque es muy difícil encontrar una silla apilable de madera. Y se hizo con el propio tablero. O sea, la podéis ir a ver allí y... Hubo prototipos de fracaso, Sí, pero al fracasos. final O sea, al final, al final el truco, no sé si nos enrollamos mucho, es que la pata de atrás es el doble gorda que la de adelante, porque al final siempre las patas de atrás son las que sufren bastante más. Eso que las 4 patas iguales, desde un punto de vista estructural, no es lo idóneo. Las de atrás son las que más requieren, vamos, porque fuimos muy al límite y aún aguantan. Las luminarias tienen un contrapeso entre las lamas, ¿no? Que permiten hacer catas de vino, que allí se hacen bastante. Tienen como contrapeso y las bueno, también los conductos se hicieron también de madera, de aire y... Bueno, y nos dieron el premio FAZ aquí, que fue muy emocionante, la verdad. No sabíamos, no estábamos muy esperanzados y es verdad, no te lo dicen, no te dicen, llegas allí, es como el Oscar, creo, ¿no? Te dicen, y ganas, ¿no? Y dices, anda, no te avisan antes. O sea, son bastante... Pues bueno, de esta mesa ligera, ¿no? y móvil, pues vamos a contar otro proyecto, ¿no? Donde la mesa sí que condiciona totalmente y es como base de proyecto, que es la mesa para Yakitoro, para el restaurante que monta Chicote con unos socios, que el concepto es completamente el opuesto. Es una mesa pesada, ¿no? Y una silla como, pues... también muy pesada. Cuanto más pesa la silla, menos ruido hay de silla. Es lo que nosotros nos dimos cuenta. Y si el suelo es de más, porque se mueve menos, entonces no chirría tanto. Entonces, claro, aquí teníamos que teníamos la problemática, esto está en la calle Reina, muy cerquita de Cibeles. Y ahí está la confluencia con Alcalá, un sitio, bueno, ahora muy transitado. Y justo esa esquinita era curva. Entonces nunca había tenido éxito este local, fue de Alaska y no sé qué y tal. Un local como que tenía todo muy oscuro, muy cerrado y daba como un rollo extraño. Pero sin embargo tenía esta geometría, ¿no? Como ¿no? Esquina como amable, que desde un lado de la calle podías ver el otro. Un poco como esto, ¿no? Entonces de alguna manera veíamos, se nos quedó, ¿no? En la cabeza, pero ya no solo, claro, porque ya cuando te fijas una obra así, ya dices, joder, ¿por qué no los colores, no? ¿Y por qué no tampoco la madera? Hay que conseguir esta atmósfera. ¿Cómo se puede conseguir, pero sin serlo, ¿no? Porque, pero también por un elemento muy importante, porque veis que todos están mirando al barman, es decir, el barman es uno más que participa como en la mesa y no hay unos que ven y otros que no ven, ¿no? Para nosotros era muy importante porque así lo pidió Chicote y tuvimos que hacer 2 maquetas, porque él quería, yo quiero. O sea, era como que quería una cosa y dijimos, bueno, pues vamos a hacer lo que él quiere y la que pensamos nosotros más adecuada, ¿no? Él quería, nosotros exactamente igual, en la misma escala, con los mismos... La misma maqueta y quitábamos una parte y poníamos la otra. Y él quería más como una barra y luego pues unas mesas, ¿no? Y nosotros dijimos... Bueno, había un concepto bonito que él planteaba que era cocinar en sala. Sí. Los yakitoris, no sé si sabéis, en Japón, pues son unos pinchitos, pero que tienes que cocinarlos se cuecen con leña, o sea, con brasa en sala. Entonces tiene que tener mucho calor, mucha capacidad calorífica, son unas parrillas que son muy cerradas, pero que tienen una apertura de 12 centímetros por arriba, y entonces sale el calor al oeste, entonces muy rápido puedes hacer la carne o las verduras, ¿no? Entonces eso él lo tenía muy claro, nos dijo cómo era, las fabricamos con Hosper, las diseñamos nosotros, o sea, las dibujamos y nos las fabricaron exactamente como son las japonesas, porque traerlo de allí era un disparate.
Y claro, había que cocinar en sala con todo el tema de humos que os podéis imaginar, para que no huela, porque efectivamente no huele en sala, ¿no? Y se haga. Pero claro, lo importante y lo que nos pareció bonito, ¿no?, de su propuesta era que quería estar allí, que todo el mundo lo viera, entonces nosotros decidimos que estuviera en el centro y que en la mesa tenía que haber un cubo de hielo para meter las cervezas y que hubiera fuego en la cocina y hielo en la mesa. Que hubieran esos dos elementos como muy, muy claves. Entonces nosotros dijimos, pues déjanos hacer el cuenco, y había una persona que iba rellenando de hielo. Al principio era todo muy bucólico, luego no hay dinero para pagar a tanta gente. Y entonces lo que decidimos fue hacer un agujero en la mesa con una pieza de metacrilato, ¿no?, que contuviera el hielo en el centro. Eso tenía dos situaciones. Primero, que todo el mundo estaba alrededor y llegaba. Y luego, segundo, que daba luz a la parte más oscura, la que cuando tú iluminas la mesa, la parte de abajo es la que está oscura, claro, por contraste. Pero cuando tienes un agujero en el centro, se iluminan los pies. Es bastante curioso. Y además a través del... Entonces, bueno, pues lo fabricamos con un artesano local. Todo esto se hizo todo con artesanos, con Mariano, que tiene un taller en Vallecas, y con Hugo, que lo tiene en un pueblecito al lado de Madrid. Les convencimos que no había que comprar nada, que lo podíamos hacer todos nosotros, mesas, sillas, todo, al precio que ellos tenían. Decirnos cuánto queréis gastaros, una mesa, me quiero gastar una silla de 200 euros, esta que hay aquí en Muji y tal, y yo te la hago con un artesano aquí, esto, sin problema. Y se hizo, y ahí están, de roble macizo, ¿no? Bueno, esto se hizo un molde y un contramolde de chapa, veis aquí el desagüe. Entonces la clave era que el agua a una determinada altura, cuando ya se deshiela, pues se cae por el desagüe y se desaguan, con lo cual obligábamos de alguna forma con el diseño a que las mesas siempre tuvieran ese cordón umbilical y no las pudiera separar, porque si no el sistema no funcionaba. Bueno, pues se hace esto, luego se diseña la sillita, también, porque nos parecía importante, ¿no? Como que jugara. Estas no son apilables y estas pesan bastante. Y el taburete, ¿no? Que sí, son cómodas porque rebajamos, ¿no?, lo que es el culete, ¿no? Y la verdad es que funciona suficiente, sí. Este era el local, ¿no?, que os decía, con esa geometría abierta, ¿no?, que es muy bonito porque estaba completamente cerrado, pero abrimos todo el ventanal. Y esta es la disposición que decía Rubén, ¿no?, de las Tenían cierto, era como un pulpo, ¿no? Tenían como cierto movimiento las patas, un poquito podías moverlas si querías, bueno, pues separar un poco unos de otros, pero todos todos tenían una situación frente a la parrilla bastante similar. O sea, no había como cierta democracia, ¿no? No como pasa en las barras japonesas, que o estás ahí enfrente de la barra o si te sientas detrás, pues ya no disfrutas de esa acción, ¿no? Había 3 parrillas, como veis, y entonces las dispusimos de esa forma como bueno, heterogénea, ¿no? Y bueno, que puedes disfrutar de la compañía bueno, de tus isótropa, amigos. perdón, quería decir, isótropa en el espacio, como que daba un poco igual como la giraras, ¿no? Y que puedes disfrutar de la compañía de tus amigos, ¿no? No esta situación como japonesa aislada, ¿no?, que solo con la comida, pero también percibir aquello en lo que... Bueno, aquí el truco es muy sencillo, o sea, es dejar todo el borde, que es el de la ventana, como visteis en la imagen, ¿no?, de Hopper. El perímetro recorría y entraban en peine pues los camareros alrededor, ¿no?, para el servicio. Bueno. Hicimos el vestíbulo de entrada, que era al aire libre, que ahora... Bueno, y luego, bueno, pues... Sí, el diseño también de la mesa, y con lo que os decíamos, ¿no?, y lo más complejo fueron las instalaciones con las chimeneas que se llevaron a cubierta, pero es verdad que sí, contentos porque no olía nada a humo, ¿no? Y ese elemento, ¿no?, de vidrio, ¿no?, que te relacionaba con esta parte de Madrid, que es realmente bonita e interesante, ¿no? O de una calle ves la otra, siempre está muy bien, ¿no? Cuando vas a girar la esquina, poder ver a través, pues es atractivo. Estos fueron los dibujos que hicimos previos. Y luego muy importante, bueno, pues también la absorción acústica, ¿no? Esto es un material de reciclado que es que lo fabrican también ahí. Bueno, vamos a decir, este material es que cuando hicimos Ton de Luna es el material que poníamos detrás de las lamas de madera que os hemos comentado.
pero a mí nos parecía precioso. Es decir, ¿por qué dejarlo detrás de unas lamas de madera, ¿no? Y Es bueno, algodón, pues es es de pantalones algodón. vaqueros prensados y bueno, los Exacto, hace los de Geopanel, sí, que es una super sí, empresa ahora, pero en su momento solo lo vendían para el aislamiento para el Tras 2. sí. Y Y ahora también, ya pues lo venden como material de absorción acústica y no, y deberíamos haber negociado con ellos algo porque joder, lo que y están bueno, vendiendo. y bueno, Y hicimos también una pared, ¿no? sí, Acústica, ¿no? Con este material, que era todo este material económico y solamente se metía de vez en cuando una línea de fieltro, pero cada línea de fieltro valía como todo el paquete de los otros elementos. Y es verdad que es un espacio muy, muy sordo y bueno, pues muy agradable. no sé si hay Sí, un pequeño un vídeo. vídeo, ¿veis? El suelo pues es un parqué, está como Sí, lo más económico, sin embargo sí. bastante... Bueno, es Ahí de se ve un poco, ¿no? Ahí cuadrados. se ve un poco la luz que cae a través de Sí, la mesa, no sé si sí. se ve. Y bueno, sí, el suelo es de unos cuadraditos de madera, ¿no? Del mismo roble teñido, un poco en oscuro. Nos gusta más usar los materiales naturales, pero bueno, en este caso funcionaba muy bien, a lo mejor por la imagen que ya teníamos pensada, este elemento más oscurecido. Hace 10 años ya, ¿eh? Sí, 10 años. Bueno, pues la siguiente mesa que os vamos a contar es, también lo han comentado en la presentación, pues bueno, que Concéntrico, Peña. Javier Peña, pues se pone en contacto con nosotros y nos dice que, bueno, que si queremos participar, era en Concéntrico 03, la tercera convocatoria, yo creo que ahora de venir por la novena o décima, ya lleva muchos, sí, muchos años que si queríamos, bueno, pues hacer una instalación que las bases eran que te daban 20 tableros de Garnica Playwood y 2.000 euros. Y con eso tenías que hacer, sí, no lo voy a tocar. Y con eso tenías que hacer la Está muy bien instalación. porque cuando las bases son restrictivas y claras para todos los que participan, eh, hay un asunto comparativo muy interesante, que ahora ya no pasa en Concéntrico, que es un error, que ahora ya son pabellones de lo más, bueno, de todo tipo, porque los presupuestos vienen de distintos lados y no es como equitativo lo que se hace en un lado y lo que se hace en otro, por lo que yo veo. Pero aquí estaba muy bien, o sea, ¿qué hacías con esos 20 tableros, no? Entonces esa limitación pues te hace pensar bastante y no sabes muy bien Claro, cómo empezar, porque ¿no? realmente nos fijamos en otras convocatorias y todo, la mayoría había hecho como pabellones, pequeños pabellones donde entraba, hubo una intervención muy interesante, bueno, de tipo gradas, pero bueno, la verdad es El espejo, que nos quedamos, bueno, pues ¿qué puedes hacer con 20 tableros y 2.000 euros, ¿no? claro. Entonces, bueno, por el estudio, no sé por qué razón, eh, apareció este que os lo voy a leer, muy pequeño.
es una fábula infantil. Del Cien pies y la araña. Cien pies y la araña. Entonces, dices, la voy a leer porque contarla yo, pues, no gusta. Peor. Había una vez un día, como cualquier día, una araña esperaba sentada al borde del camino más oscuro del bosque. Se rascaba la cabeza pensativa al ver que venía el Cien pies. Allí lejos. La araña se puso de pie y se le acercó muy respetuosa. Cien pies asustado, como podéis imaginar. Señor Cien pies, le dijo, ¿puedo recurrir a su gentileza para hacerle una pregunta muy educada? El Cien pies se detuvo, la miró con tanto asombro que pasó rápidamente de la compasión a la lástima. Le hablaba algo que tenía 92 patas menos que él. Pregunta la araña, dice, ¿cómo hace usted para caminar? ¿Cómo lo hace, señor Cien pies? ¿Adelanta primero las 50 patas de la derecha y después las 50 de la izquierda? ¿O 20 y 20? ¿O 10 y 10? ¿O una y otra? ¿O al tresbolillo? Hubo un tan largo silencio que la araña se fue. No era capaz. Entonces el Cien pies se puso a pensar cómo caminaba. Lo pensó y lo pensó. Lo pensó tanto que no caminó nunca más. Entonces, claro, moraleja, pero no sé si pensar menos y vivir más. El pensamiento excesivo sobre lo que creen los demás y la cavilación son procesos que generan una considerable desgaste mental. Me refiero concretamente al hecho de pensar demasiado hasta llegar a sentir la sensación de bloqueo. O sea, claro, sí. A veces ponerte a pensar es fatal, sí, porque te acabas bloqueando. Y entonces esto nos llevó y dijimos, pero ¿qué voluntad tiene un tablero? Pero un tablero que quiere ser, no, dijiste tú. Sí. Porque eres la única que dice cosas inteligentes. Dice, pero ¿qué quiere ser un tablero? A mí solo no se puede imaginar, ¿no? Que es un poco animista, ¿eh? Y dice, pues un tablero quiere ser una mesa, ¿no? Dice, bueno, pues vamos a hacer una mesa, la mesa más larga que se puede hacer con 20 tableros. Y así quedó la cosa. Entonces dijimos, ¿cómo se puede sujetar tantos tableros? Bueno, pues sí, vimos que el recorte máximo para que hubiera el mínimo CNC posible, porque claro, cuesta mucho el minuto de CNC. Y también la dimensión de la mesa, es decir, ser muy sencilla y aprovechar todo el largo del tablero, que son 2,50. Bueno, hay un vídeo, ¿no? Sí. Ahí va, me lo he cargado otra vez. No, a ver. Ahí está. Bueno, pues y la dimensión, veis que es 40 porque 40... No sé, es que tengo una mala conexión. 40 centímetros, sí, 40 centímetros te permite, ¿no? Son una barrita estrecha, más corta ya no es mesa ni nada, pero más ancha no aprovechábamos para la gran dimensión que queríamos. Es bastante evidente el dibujo, sí. Se ve muy bien. Entonces, claro, decíamos, joder, es que hacer tanta pata también, tenemos que hacer el 100 pies, hay que hacer 100 patas, pero nos salen 50... Nos salen justo, eran los tableros exactos para hacer un 100 pies. Y dice, pues hay que hacer un 100 pies. Entonces, claro, cada mesa tenía 2 patas solo. Una mesa de 2 patas. ¿Y cómo hacemos 4. Que se articule? Bueno, pues nada, las 2 patas, un pinchito para arriba, una cosa bastante básica. Entonces eso, el cerrajero con un hierro sencillo, pues dijo, venga, te lo hago por 2.000 esto, ¿no? Y así quedó, pero lo fascinante es que tardamos 20 minutos en montarlo. Y la gente ahí con los tornillos, ahí montándolos, están 3 días. Bueno, ahora lo verán. Pero sí es verdad que también os contaremos que nuestra intención es que fuera un poco cambiante en los días, ¿no? Que se pudiera mover. Y luego eso no es tan cierto. Luego, la verdad es que le pasa como el 100 pies. Se quedó paralizado. Que se quedó paralizado. Dije, joder, es como la fábula, Coque. Porque claro, tú colocas esas patas y crees que puedes moverlo, ¿no? No puedes mover. Es imposible, solo puedes mover la cabeza o la cabeza. Entonces salió un colegio, es que estas cosas que pasan, las cosas pasan. De un colegio que nos salen por ahí todos los días, y digo, vale, más de 50 niños, ¿no? Sí. Les cogimos a todos y decimos, venga, vamos a hacer un juego. Entonces, 1, 2 y 3. Cuando diga 3, levantáis las. Todos levantaban
y ya tenía pies. Y entonces la logramos modificar, fue fantástico, solo el día que estuvimos. Sí, pero bueno, la verdad es que como me encantó, eso fue lo que más me gustó, la verdad, la acción esa. Sí, y la verdad es que funciona muy bien. Entonces tú dejas una mesa ahí y pasan cosas, porque es activa. Se sienta gente, unos niños patinando con el monopatín por encima. O sea, la salida de la iglesia el domingo, Caritas hizo ahí una venta de ropa. Compra, no sé, una compraventa. Ahí hicieron unas catas que, oye, podemos utilizarlo para que hay una bodeguita aquí, que vamos a hacer unas catas y tal. Entonces era muy bonito ver los tableros con las manchas, ¿no? del vino. Joder, está genial. Lo tienen allí todavía. Bueno, nos gustó tanto que lo patentamos, porque como la NECA hay que tener chorradas, pues una patente. Y está patentada, le llaman mesa de 2 patas. Podéis mirar ahí. Que no vale para nada, siento, me da pena que esto no se pues como comprenderás, no las hemos comercializado, claro. Y pero ahí se ven algunas fotos de cosas que pasaban que nosotros, por supuesto, no generamos, ¿no? Ahí, fíjate la cantidad de gente, aquí hacían grafitis. Pero lo más gracioso, como os decimos que seguimos yendo a Azcaray y a La Rioja, pues nos ha pasado ya más de 2 veces de decir, mira, pues habéis hecho, pues yo ahí celebré mi cumpleaños. Muchas gracias. Dices, estás enterando con el tiempo las cosas que hicieron durante esa semana. Bueno, voy a poner el vídeo, a ver que no sé. Bueno, la verdad es que el vídeo lo explicaba todo, pero nos gusta contarlo. Bueno, el vídeo es ese primer corte es el que pasamos a Concéntrico para que lo vieran y ellos es el que dijeron que sí, que se hiciera. Esto fue ya el proceso de la construcción. Esto parte de todo rompe la magia un poco. Bueno, están en YouTube, lo podéis ver, ¿eh? A lo mejor ya los habéis visto. Están grabados hace tiempo. Sí. Bueno, y esta es la última ya. Y para terminar, vamos a contar, bueno, pues la mesa
para nosotros que tiene más, sin duda, más significado, ¿no? Que es para Marisa, madre de Francis Paniagua. Bueno, para que sepáis un poco el perfil de esta mujer, que fue Premio Nacional de Gastronomía, la primera mujer, era una persona que cuando íbamos a las visitas de obra, ¿no? de allí, que seguimos yendo, pero venía y nos daba para un bocadillo de jamón para el viaje, ¿no? Una persona así, es más, cuando empezamos la restauración yo llegamos y era horroroso, pero y yo le dije a Rubén, esto lo tenemos chupado, es muy feo, o sea que dentro, a nada que hagamos les va a parecer bien. Pero el gran reto era que Marisa, para mí, es que Marisa se reconociera. Es decir, yo sabía que a Francis le iba a gustar, ¿no? Pero a ver si... Y la verdad es que le encantó y bueno. Y entonces, bueno, pues en el 2019, ¿no? No, en el 2020, no me acuerdo ahora muy bien la fecha. No, hace 3 años. Nos llama Francis que fallece Marisa y la verdad que vamos allí. Me pareció un acto precioso en la iglesia que os he comentado antes, enfrente del hotel. La verdad es que no es como en Madrid, que vas a estos actos por compromiso y la verdad es que no te llegan, vas, saludas a gente. Aquí de repente era todo un pueblo, hasta La Rioja entera, volcado. El féretro estaba en la iglesia, todo lleno de flores y todos los cocineros, muchos cocineros de La Rioja llevaron el féretro hasta el cementerio que está muy cerquito, con el gorro de cocinero, ¿no? Y detrás la banda musical. La verdad es que fue sobrecogedor. Pues nada, nos volvemos a Madrid y al día siguiente yo veo que Francis me manda como lápidas. Digo, pobrecillo, está fatal, ¿no? Nada, le llamo Francis, dice, no, Coque, es que estoy aquí con el sepulturero y a mí me parece que esto no es digno para mi madre. Son como encimeras de cocina baratas, malas, feas, así como de porriño. Dice, yo creo que mi madre tendría que tener algo mucho más digno. La verdad es que yo colgué y estaba todo el estudio y la verdad es que nos parecía como un reto muy importante, porque es verdad que la arquitectura dignifica la vida, pero Bueno, también... pero tiene mucho humor, ¿no? Francis dice, Sí. bueno, también he de deciros que no tengo prisa. O sea, con todo el humor del mundo, con todo Sí. intencionado. Dice, además aquí, en este cementerio, mi familia hay un trajín que no te imaginas, porque entra uno de tal, otro de tal, tenemos que meter... Al tío Evaristo, No, bueno, bueno, era un pero... lío, bueno, y era muy gracioso. Todo lo contaba con bastante gracia, pero Sí, con seriedad. sí, Dentro del... sí. Es que, bueno, el que lo conozca, Bueno, y... pasa hasta allá, ¿no? Sí. Bueno, y entonces, pues bueno, a partir de ahí, pues era un reto el cómo poder hacerlo, ¿no? Y pues como siempre, como todos los proyectos, pues empiezas a ver, bueno, pues qué formas, ¿no? Ha habido en la historia como de representar estas lápidas, estos panteones, ¿no? Y la verdad es que vimos que la geometría circular sí es algo que en Estela se repite muchísimo y también algo precioso que es el agua, ¿no? Como en la cultura japonesa, ¿no? Que el agua es la Bueno, vida, y es está el celta, ¿no? movimiento, ¿no? Y la celta, ¿no? Donde son estos elementos circulares del agua. Otro elemento también es las fotos del cementerio, que realmente los únicos elementos que eran mucho más bonitos eran los panteones antiguos. Porque Que eran, tenían plantas, este aquí a la derecha. sí, Este es el no, de... Sí. y que tenían esta piedra caliza y mármol. Los demás ya eran como de estas piedras tan negras, tan oscuros, ¿no? Y hombre, lo primero que se te ocurre es lo que decía Rubén, o sea, no hay nada más bonito, oye, pues una pradera ahí con flores, ¿no? Nos parecía precioso. Pero está Francis, prohibido. no, por favor, pero si ya os decimos que esto es un trajín, ahora cuando luego fallezca mi padre, pues tiene que entrar, se va a tal. No, tiene que Lo ser... que veis ahí en rojo son la huella del actual, está a tope, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es un poco complicado en estos sitios, ¿no? Bueno, vamos haciendo unos croquis, una serie de croquis, entonces, bueno, el tema es que tiene una normativa también, claro, que nosotros, pues oye, no lo sabíamos, ¿no? No, mira, tiene que medir tanto de alto, hay que profundizar no sé cuánto, tiene que tener un basamento, bueno, todo, joder, esto es como cuando te pones haciendo una VPO, ¿no? Y dices, pero vale, madre mía, y además eso tienes que comunicar
al sepulturero, con cuánto de tiempo, bueno, todo era bastante curioso, ¿no? Pero bueno, tampoco es tan difícil. Y al final, pues ella, que era bueno, bastante religiosa, ya, bueno, el caso es que decía bueno, que algo de Roma, que tal, bueno, venga, pues vamos a poner un travertino, el blanco y en la caliza, ¿no? Que eran las cosas, bueno, vamos haciendo croquis, historias, y al final decidimos que teníamos que hacerle también una mesa. Intentábamos hacerla a una altura también para que, y bueno, pues con todo esto Pues era la mesa, ¿no? La mesa donde todos, al final, la familia, ¿no? Entonces son siete, son siete miembros, ¿no? Seis, no sé cuándo, no recuerdo ahora cuántos, seis. Pues decidimos hacer pues una especie de zona central y 6 platos, ¿no? O sea, realmente esa era la alegoría. Entonces conseguimos una pieza, hablamos en Valencia, que fue maravilloso, una persona que fue la que nos contactó, con el que pudo hacer la pieza. Vino en un barco teníamos todo el seguimiento, se compró en Carrara, llegó al puerto de Valencia, se manipuló y la llevaron hasta Azcaray. Bueno, entonces la peculiaridad que tiene, bueno, aparte de los 7, no, espera, no, es ahí. De los 7 platos para esos hijos, ahí van los nombres abajo, que caben bastantes hacia arriba, y veis esos agujeritos que hay debajo, es el azimut del día de la muerte de cada uno. Cada uno de estos agujeritos, ¿veis? Corresponde a que cada vez que uno fallezca dentro de este panteón, pues tendría que hacer agujero que pasa la luz a las 3 de la tarde, a la hora de comer. Entonces tú vas allí el día que has muerto a la hora de comer y ahora que tiene sentido, es un geométrico tonto, pones, haces y ya está, ¿no? Pero es como magia para el que no... De verdad que esto es así, si vete el día que murió tu madre, como a las 3 te vas allí, entonces vale, te vas a comprobar. Y efectivamente, su hermano mayor murió muy joven, que trabajaba con Ferran Adrià, un accidente de tráfico, el hermano mayor de Francis, era el que realmente iba a ser el cocinero famoso, y él tuvo que asumir el rol de su hermano. Murió un 24 de diciembre, volviendo para la fiesta, para la cena navidad, ¿no? Desde el país. Y claro, al 24 de diciembre tiene una azimut que sale por el lateral, porque el sol está ya muy caído, ¿no? Es uno de estos. Y ellos lo veían raro y van siempre en Navidad ahí a ver, porque efectivamente a las 3 ese día cruza el sol, ¿no? Entonces estas historias que son, luego tienen, bueno, muy simbólicos todo, 365 muescas, bueno, y cuadrado, y luego la cruz está afuera, está al margen. Entonces es la única cosa como horizontal que hay allí, ¿no? Porque todo el mundo pretende hacerlo siempre muy vertical y decidimos hacerlo horizontal. Y bueno, hicimos un pequeño vídeo del tema. Bueno, por supuesto, le regalamos el proyecto a la familia y la verdad es que es bonito porque un sobrino ya mayor, pues no hace tanto, el año pasado, Guillermo, nos dijo, oye, Coque, Rubén, nada, que solo quería daros las gracias por el panteón que habéis hecho a mi abuela, que me encanta. Dice, mira, yo no soy religioso y el otro día me acerqué
Y de repente estaba ahí y sentí que me decía lo que me decía cuando entraba a la cocina. Nene, pasa un paño a los platos. Dice, y ahí que cogí un paño y limpié los platitos. Así que nada, pues nada más. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, Sí, sí, nos encantaría, sí, nos encantaría. O algo que nos ha gustado. Una curiosidad. Sí. Sobre las mesas hay una conferencia de Gustavo Bueno. No sé si Sí, me encanta. Sí. Me encanta. Que Cierre categorial. Claro, les preguntaba a sus alumnos qué era una mesa, ¿no? Pero no lo conozco eso. Los alumnos respondían que la mesa estaba en función de la forma, de la utilidad, no es cuadrada, no puede ser redonda, no puede ser rectangular, tiene 4 patas, no puede tener 3, o no puede tener ninguna, puede ser una mesa abatible. Y al final la solución a la que llega es que la mesa está en función de las manos. Las manos es la que hace la mesa porque es un espacio para manipular. Porque nosotros dicen la función es la de comer sobre la mesa, y no, se puede escribir, se puede pensar, se puede dormir sobre una mesa. Es que es un lugar de acciones, es lo que os decía con la silla, que la silla ha tomado en el diseño un protagonismo increíble cuando la acción es casi única, es sentarte, nada más. Y sin embargo la mesa es la que recoge todas nuestras acciones, el comer, el escribir, hasta puede haber otro sistema, sabes, de escritura, ahora es el ordenador, pero necesitas la mesa, ¿no? Es el elemento, pero bueno, que siempre ha sido como más humilde, pero yo creo que sí condiciona más el espacio arquitectónico, sin duda. Hay un libro maravilloso, El invierno bajo la mesa, de Roland Topor. Es una mujer que escribe novela, bueno, es una traductora en realidad, y es francamente pobre, tiene mucha necesidad y entonces decide compartir su apartamento, pero en su apartamento no hay espacio. El único espacio habitable es el espacio que hay debajo de la mesa. Entonces se lo alquila, bajo la mesa se lo alquila a un inmigrante que lo único que conoce de la persona con la que habita son sus piernas. Porque él duerme, vive, cocina. Es una historia de amor preciosa, se titula El invierno bajo la mesa y es muy bonito. Pero mira, a colación de esto nos hace gracia, ya os hablo de hace muchísimos años, fíjate cuando el concurso del Museo del Prado, que vino a ayudarnos, bueno, porque cayó por ahí una persona que era de Corea y bueno, pues eso, con esa intensidad nuestra de mañanas, tardes, noche, y el pobre coreano, pues el pobre estaba dormido y se dormía, como dices tú, debajo de la mesa. Y yo le decía a Rubén, aguantamos más que los coreanos, porque es verdad, pero sí que es como un habitar, ¿no? Y los niños, es su primera cabaña, ¿no? Eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguien quiere animar un poquito esto? Menos mal que ya hemos comido. La primera parte, si eso es más tarde o a la mañana, tenemos problemas. ¿Una pregunta? Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Ha sido muy ameno, muy variado también, muy aleccionador y entretenido, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora, si queréis, podemos tomar un café aquí, un ratito y tal, antes de la siguiente importante también intervención que vamos a hacer.